Él se dejó caer sobre el sofá y volvió la cabeza. «Has matado mi amor». Ella lo miró asombrada y rió, y él no contestó. Ella se acercó y le revolvió el cabello con sus pequeños dedos. Se arrodilló y apretó las manos de él contra sus labios. El joven la retiró y un escalofrío agitó su cuerpo. Después se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Sí», dijo, «has matado mi amor. Solías despertar mi imaginación. Y ahora tan siquiera despiertas mi curiosidad. Simplemente no produces ningún efecto en mí. Yo te amaba, porque eras maravillosa, porque tenías un genio, un intelecto, porque hacías realidad los sueños de los grandes poetas y dabas forma y sustancia a las sombras del arte. Y hoy lo has echado todo a perder. Eres frívola y estúpida. Dios mío, pero qué loco he sido. Ya no significas nada para mí. No volveré a verte nunca, nunca volveré a pensar en ti. No volveré a mencionar tu nombre. No sabes lo que representabas para mí hasta hoy. No puedo soportar pensar en ello. Desearía no haber puesto nunca mis ojos en ti. Has destrozado el amor de mi vida. Qué poco puedes saber del amor cuando dices que malogra tu arte. Sin tu arte, tú no eres nada. Yo te hubiese hecho famosa, espléndida, magnífica. El mundo te habría adorado y hubieses llevado mi nombre. ¿Y qué eres? ¿Qué eres ahora? Simplemente una actriz de tercera fila, con una cara bonita. La muchacha se puso pálida y tembló. Juntó las manos y su voz pareció ahogarse en la garganta. «No hablas en serio, ¿verdad, Dorian? Estás actuando, ¿no?» ¿Actuando? Eso te lo dejo a ti. Lo haces muy bien. Ella se incorporó y con una lastimera expresión de dolor en el rostro se acercó a él. Puso la mano sobre su brazo y lo miró a los ojos. Él la rechazó. «No me toques». Con un sofocado gemido, ella se lanzó a sus pies, donde permaneció como una flor pisoteada. «Dorian, Dorian, no me dejes. Siento no haber actuado bien. Todo el tiempo estaba pensando en ti, pero lo intentaré. De veras, lo intentaré. Despertó en mí tan repentinamente mi amor por ti. Creo que nunca lo hubiese conocido de no haberme besado, de no habernos besado. Bésame otra vez, amor mío. No me dejes, por favor. No podría soportarlo. No me dejes. Mi hermano... no tiene importancia. No lo decía en serio. Bromeaba, pero tú... ¿Podrás perdonarme, por favor, lo de esta noche?
Trabajaré duro e intentaré mejorar. No seas cruel conmigo. Te amo más que nada en este mundo. Después de todo, tan solo una vez, y solo una vez, no te he complacido. Pero sí, tienes toda la razón, Dorian. Tenía que haberme superado como artista. He sido una necia. Y sin embargo, no pude evitarlo. No me dejes. No me dejes, por favor. La sofocó una oleada de apasionados sollozos. Se encogió en el suelo como una cosa herida, mientras Dorian Gray la contemplaba con sus hermosos ojos, los bellos labios curvados en una mueca de exquisito desdén. Hay siempre algo ridículo en las emociones de aquellos que uno ha dejado de amar. Sybil Vane le parecía absurdamente melodramática, y sus lágrimas y sus sollozos le irritaban. Me marcho, dijo al fin, con una voz calmada y clara. No deseo ser cruel, pero no quiero ni puedo volver a verte. Me has decepcionado. Ella sollozó en silencio y no contestó, pero se arrastró aún más cerca de él. Las pequeñas manos se extendieron ciegamente y parecieron buscarle, pero él giró sobre sus talones y abandonó el cuarto. En un momento ya estaba fuera del teatro. ¿A dónde fue? No podría decirlo. Recordaba haber vagado por calles débilmente iluminadas, pasando bajo sombrías arcadas y casas de mísero aspecto. Mujeres de voz ronca y áspera risa lo habían llamado. Se cruzó también con borrachos vacilantes que maldecían y hablaban solos como monstruosos simios. Vio chiquillos grotescos apretujados en los escalones de los umbrales y oyó chillidos y juramentos provenientes de lóbregos patios. El amanecer le sorprendió cerca del Covent Garden. Las tinieblas se disiparon e, iluminado de pálidas llamas, el cielo se replegó hasta parecer una perla perfecta. Pesadas carretas cargadas de balanceantes lirios retumbaban lentamente por las brillantes y desiertas calles. El perfume de sus flores llenaba el aire y su belleza consiguió calmar en parte su dolor. Entró en el mercado y contempló a los hombres descargando los carros. Un carretero de delantal blanco le ofreció unas cerezas. Él le dio las gracias y, preguntándose por qué habría rechazado el dinero que le ofrecía, empezó a comérselas una a una distraídamente. Las habían cogido esa misma noche y la frescura de la luna había penetrado en ellas. Una larga hilera de mozos que transportaban cestos de tulipanes listados y rosas rojas y amarillas desfiló frente a él, abriéndose paso entre las enormes pilas de legumbres verde jade. Bajo el pórtico, con sus columnas blanqueadas por el sol, vagaba un tropel de deseñadas muchachas, con la cabeza al descubierto, esperando a que terminase la subasta. Otras, en cambio, se reunían junto a las puertas giratorias del café de la plaza. Los pesados caballos de carga resbalaban y pateaban el desigual adoquinado, haciendo sonar sus campanillas y sus arreos.
Algunos conductores todavía dormían sobre las pilas de sacos, y las palomas, de irisado cuello y sonrosadas patas, correteaban de aquí a allá, picoteando grano. Al cabo de un rato, llamó a un Simón y regresó a casa. Se detuvo unos instantes en los escalones de la puerta, contemplando la silenciosa plaza con las dormidas ventanas cerradas a cal y canto y sus brillantes persianas. El cielo era ahora un puro ópalo contra el que los tejados relucían como la plata. De una de las chimeneas de enfrente se alzó una tenue espiral de humo. Se rizaba como una cinta violeta en el aire de nácar. En el enorme lucernario veneciano dorado, trofeo de la barcaza de algún dux, que colgaba en el gran vestíbulo con zócalos de roble, la luz aún brillaba en tres de las vacilantes mechas. Parecían como delgados pétalos azules bordeados de blanco fuego. Los apagó, y tras tirar el sombrero y la capa sobre la mesa, cruzó la biblioteca hasta la puerta de su dormitorio, una gran estancia octogonal de la planta baja que en su recién nacido aprecio por el lujo había hecho redecorar y cubrir con raros tapices renacentistas que había descubierto en un ático deshabitado de Selby Royal. Cuando giraba el picaporte, sus ojos cayeron sobre el retrato que Basil Hallward había hecho de él. Por un instante retrocedió, como sorprendido. Luego entró en su dormitorio con aire desconcertado. Tras desabrocharse el botón de la chaqueta, pareció dudar. Finalmente volvió sobre sus pasos, se acercó al retrato y lo examinó. A la escasa luz que luchaba por abrirse paso a través de las cortinas de seda de color crema, el rostro le parecía algo cambiado. La expresión parecía distinta. Se diría que había un rasgo de cierta crueldad en la boca. Era algo realmente extraño. Se volvió y, caminando hacia la ventana, descorrió las cortinas. El resplandeciente amanecer inundó el cuarto y barrió las fantásticas sombras hacia los polvorientos rincones, donde allí permanecieron temblando. Pero la extraña expresión que había notado en el rostro del retrato seguía allí, y aún con mayor intensidad. La palpitante y fuerte luz del sol iluminó los crueles rasgos que rodeaban la boca tan claramente como si se mirase en un espejo después de haber cometido una tremenda maldad. Retrocedió estremecido y, cogiendo de la mesa un espejo en forma oval, enmarcado con cupidos de marfil, uno de esos muchos regalos que Lord Henry le había hecho, corrió a contemplarse en su bruñido fondo. Ningún rasgo semejante torcía sus rojos labios. ¿Qué significaba todo aquello? Se frotó los ojos y, acercándose de nuevo al retrato, lo examinó. No vio signos de cambio alguno en el cuadro en sí, y sin embargo no había duda de que el conjunto de la expresión se había alterado. Sí, no eran simples imaginaciones suyas. El hecho era horriblemente evidente. Se desplomó en una silla y empezó a pensar. De pronto le vino a la mente como un fogonazo lo que había dicho en el estudio de Basil Hallward el día en que éste había dado el retrato por terminado. Sí, recordaba aquello perfectamente.
había expresado el loco deseo de ser siempre joven y de que el retrato fuese el que envejeciera, de que su belleza no se alterase y que fuese el lienzo quien soportase el peso de sus pasiones y de sus pecados, de que en la imagen pintada quedasen marcados los estigmas del dolor y del pensamiento, y que él pudiese conservar la delicada lozanía y el encanto de su recién consciente adolescencia. Pero su deseo no podía verse cumplido. Esas cosas eran imposibles. Solo pensarlo resultaba monstruoso. Y sin embargo, frente a él estaba el retrato con ese rasgo de crueldad en la boca. ¿Crueldad? ¿Había sido cruel? La culpa era de la joven, no suya. La había soñado una gran artista. Le había dado su amor porque pensaba que ella era espléndida. Y después le había decepcionado. Había sido frívola y despreciable. Y no obstante, un sentimiento de infinito pesar le invadió al recordarla postrada a sus pies, sollozando como una niña pequeña. Y entonces recordó con cuánta crueldad la había mirado. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué se le había dado un alma así? Pero él también había sufrido. Durante las 3 terribles horas que duró la obra, él había vivido siglos de dolor, una eternidad tras otra de tortura. Su vida bien valía la de ella. Si él la había lastimado un instante, ella lo había herido por mucho más tiempo. Además, las mujeres tienen más capacidad para soportar las penas. Ellas viven de sus emociones. De hecho, solo piensan en ellas. Cuando toman amantes, solo lo hacen para tener a alguien a quien organizarles cenas. Lord Henry se lo había dicho así, y Lord Henry conocía muy bien a las mujeres. ¿Por qué entonces disgustarse por Sybil Vane? Ya no era nada para él. Pero ¿entonces? ¿Y el retrato? ¿Qué podía decir de eso? Guardaba el secreto de su vida y contaba al mismo tiempo su historia. Le había enseñado a amar su propia belleza. ¿Iba ahora a enseñarle a odiar su propia alma? ¿Volvería acaso a mirarlo alguna vez? No, era solo una ilusión forjada por sus sentidos trastornados. La terrible y horrible noche que acababa de pasar había dejado fantasmas tras ella. De pronto, ese velo escarlata que enloquece a los hombres cayó sobre su cerebro. El retrato no había cambiado. Pensarlo era una locura. Y sin embargo, allí estaba, mirándole con su bello rostro desfigurado y esa sonrisa cruel. El rubio cabello resplandecía a la luz de la mañana. Los azules ojos se encontraron con los suyos y le invadió un sentimiento de infinita piedad, y no hacia sí mismo, sino hacia su imagen pintada. Ya había cambiado, y se transformaría aún más. Sus dorados tonos se marchitarían hasta engrisecer. Morirían sus rosas blancas y sus rosas rojas, porque con cada pecado que cometiese, una mancha enturbiaría y destruiría su belleza. Pero no iba a pecar. El retrato, alterado o no,
sería el emblema visible de su conciencia. Resistiría a la tentación. No volvería a ver a Lord Henry. No volvería, en cualquier caso, a escuchar las sutiles y venenosas teorías que, en el jardín de Basil Hallward, había suscitado en él por primera vez la pasión de lo imposible. Volvería junto a Sybil Vane. Enmendaría su conducta y se casaría con ella. Intentaría amarla de nuevo. Sí, tenía el deber de hacerlo. Ella debía de haber sufrido más que él. Pobre criatura. ¿Había sido tan egoísta con ella y tan cruel? La fascinación que había ejercido en él volvería a renacer y serían felices juntos. Su vida con ella sería hermosa y pura. Se levantó de la silla y colocó un amplio biombo ante el retrato, estremeciéndose al mirarlo. ¡Qué espanto!, murmuró para sí, y dirigiéndose al ventanal, lo abrió. Al pisar la hierba del jardín, respiró profundamente. El aire fresco de la mañana pareció arrancarle de sus sombrías pasiones. Otra vez solo pensaba en Sybil, y un apagado eco de su amor llegó hasta él. Repitió su nombre una y otra vez, una y otra vez. Los pájaros que cantaban en el jardín empapado de rocío parecían hablar de ella a las flores.